Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Nos toca una clase nueva. ¿Estáis todos? Vais entrando, nadie llega tarde, todo el mundo tiene las cosas encima de la mesa. Javi, por favor, siéntate bien, que te estoy viendo. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. La clase de hoy, seguimos en Grecia, va sobre la época clásica, Atenas y Esparta. Antes de empezar, preparad el material, le dais al pause y el material que necesitamos es el libro abierto por la página 238. 238 y mucho cuidado, porque vais a utilizar también el mapa que viene en la página anterior, concretamente este de aquí, ¿vale? En el que aparecen todas las polis griegas. Libro abierto por la página 238, como siempre, papel y bolígrafo, lápiz, por si tenéis que tomar alguna nota, y de momento nada más. Así que esperamos a que preparéis el material. ¿Ya? Y empezamos. Mirad, lo que vamos a ver ahora es el periodo clásico. Si os acordáis de la clase anterior, nosotros habíamos dicho que en la historia de Grecia hay tres periodos. Periodo arcaico, que es el más antiguo. Sabemos bastante, pero de algunos no sabemos nada, ¿eh? En el periodo antiguo, en el periodo arcaico, es cuando empiezan a hacer este sistema que tenían ellos de ciudades independientes, que se llamaban polis, y empiezan a extenderse un poco pues, por todo el Mediterráneo y a hacer colonias y tal, y hacer una especie de mundo que no se llama Grecia, que se llama la Hélade. Si nos acordamos, los griegos nunca hicieron un país. Como Egipto, por ejemplo, con su rey, su faraón y tal. No, estos iban, cada polis, cada ciudad iba por libre, pero siempre mantenían el sentido de decir nosotros somos la Hélade, es decir, creemos en los mismos dioses, tenemos las mismas costumbres. Todo eso pasa en la época arcaica. Luego venía la época clásica, que es la que vamos a ver ahora, que es la buena. Y después de la clásica vendrá la época helenística, que ya se les va un poquito la olla a los griegos, empiezan a cambiar sus costumbres, y de todas formas en la época helenística va a haber un griego, un macedonio en concreto, que se llama Alejandro Magno, que conquistará el tío medio mundo con 33 añitos. Entonces nosotros, ¿dónde nos vamos a centrar? Pues nos vamos a centrar en los siglos V y parte del IV antes de Cristo. Con que os acordéis del siglo V antes de Cristo es suficiente. Época clásica. Y en esta época clásica hay dos ciudades, dos polis, que son las que destacan por encima de las demás y que son importantísimas y hay que sabérselas muy bien, que son Atenas y Esparta. Y además son muy diferentes una con la otra. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las características de cada una de ellas. Empezamos por Atenas. Buscad en el mapa, por favor, de la página 236, dadle a la pausa si es necesario, y veréis que ahí Atenas está colocada en la parte del continente, al lado de otras polis, como por ejemplo Tebas, o como por ejemplo Megara, un nombre precioso, Megara. Mientras que Esparta está situada más al sur, en una peninsulita que hay, que tiene así forma como deditos, y también tiene alrededor más polis. Atenas es importante porque va a ser donde aparezca el arte más refinado, donde aparezca la filosofía también más importante, todo eso lo veremos con la cultura. Pero sobre todo, Atenas es importante por su sistema de gobierno. Es la primera vez que sepamos en la historia de la humanidad que hay un sistema de gobierno democrático. El sistema de gobierno de Atenas es la democracia. Yo os dije ya en la primera clase que todos hablábamos un poco de griego. Pues fijaos, demos quiere decir pueblo. Cracia quiere decir gobierno. Democracia quiere decir gobierno del pueblo. Nosotros ahora mismo en España tenemos un sistema democrático. ¿Vale? ¿Cómo era la democracia de los atenienses? Bueno, pues bastante curiosa, mirad. Todos los ciudadanos, todos, varones, cuidado, en eso eran muy machistas, mayores de 20 años, participaban en una especie de asamblea que en griego se dice eclesía. Fijaos, de ahí viene la palabra iglesia que tenemos nosotros, que es cuando se juntan todos de una religión para rezar y eso, ¿no? La eclesía, la asamblea, todos los ciudadanos, absolutamente todos, ¿eh? Fueran más listos, fueran más tontos, supieran más, supieran menos, todo el mundo tenía derecho a voto, se hacía a mano alzada además, y todo el mundo tenía derecho a ser elegido para los cargos que se iban eligiendo cada año, cada 2 años, cuando tocara. Bien, de la asamblea salían una serie de instituciones, una serie de organizaciones que cada una tenía una cosa que hacer.
La más importante probablemente era lo que se llama la Bulé. Bulé, lo tenéis en el libro, que se le llamaba también el Consejo de los 500. ¿Y por qué se le llamaba Consejo de los 500? Pues porque eran 500. ¿Vale? En este caso eran 500 tíos, tenían que ser más mayores, se consideraba que eran más sabios. Tenían que tener, creo recordar, que más de 30 años. ¿Y cómo se elegía a esta gente? Pues no se lo elegía, era por sorteo, te tocaba. Tú a lo mejor eras un carpintero de 31 años, ibas allí a la asamblea normal y de repente sorteaban, zas, y estabas en el Consejo de los 500, que sería algo parecido al Senado que tenemos nosotros ahora o que tuvieron los romanos mucho antes, ¿no? Bien, ¿y qué hacía el Consejo de los 500? Pues preparaba las leyes que iban a votar luego en la asamblea. Porque claro, si se ponían todos los atenienses, que eran miles, allí a hablar de las leyes, pues no acababan, ¿no? Entonces, estos hacían un poco el trabajo previo para luego mandarlo a la asamblea. Otros eran los magistrados. Los magistrados eran los que, cuando se hacía una ley, pues ellos ya tenían que ponerla en práctica, es decir, serían el equivalente al gobierno. Estos magistrados pues se encargaban de muchas cosas distintas. Por ejemplo, había 10 que eran los estrategas. Estos eran elegidos por la asamblea, cuidado. Estos no se sorteaban. Pues claro, los estrategas eran los que mandaban en el ejército y en la armada. Imaginaos que le toca a un, pues eso, a un carpintero, que el hombre no ha hecho más que clavar tablones en su vida, le toca dirigir el ejército, qué desastre, ¿no? Estos se elegían 10 estrategas, que eran los que llevaban el ejército, la armada, y se ocupaban de la guerra. 9 arcontes, lo tenéis en el libro, fijaos qué palabra, arconte. Por cierto, la palabra estratega que os he dicho antes, de ahí viene estrategia, juegos de estrategia, todas estas cosas, hablamos un montón de griego. Los 9 arcontes, ¿a qué se dedicaban? Bueno, pues llevaban todos los temas de la religión, todo el tema de la justicia, eran los jueces, los que les tocaba impartir justicia. Y luego había otro montón ya de magistrados, que eran la policía, los que se ocupaban de los mercados, de que todo estuviera bien, los que se ocupaban de las cárceles, de las prisiones. Todos estos eran elegidos por la asamblea, fijaos, qué punto. ¿Y qué otra organización, para que lo entendáis, salía también de la asamblea? Pues los tribunales de justicia, es decir, la gente que iba a juzgar a los que cometían delitos. Y esto era por sorteo también. Es decir, que tú eras un carpintero, te ibas a la asamblea allí, se sorteaba y de repente al día siguiente estabas en un juicio y tenías que dar tu opinión para que luego un magistrado, un arconte, ya dijera, pues este señor se le condena a tal. Pero tú eras el que tenías que decir si era culpable o inocente. Eso existe hoy en día en España, que es el jurado, que te puede tocar ser jurado en un juicio. Tú dices solamente culpable o inocente y ya el juez, que es el profesional, es el que dice, pues si ustedes han dicho que es culpable, pues le toca esta pena. ¿Vale? Pues fijaos, asamblea, que era donde estaban todos, y de ahí elegían a los estrategas, elegían a los arcontes, sorteaban el Consejo de los 500 y sorteaban también los tribunales. En la página 238 tenéis un gráfico estupendo sobre cómo funcionaba este sistema. Bien, parece que está muy bien, ¿no? 500 años antes de Cristo, hace 2500 años, cuando en Egipto había un faraón que decía, yo aquí soy el que mando, soy un dios, soy no sé qué, los atenienses ya iban súper democráticos, ¿no? Así como asamblearios y tal. Pero bueno, no es tan bueno como parece, porque realmente los únicos que tenían derecho a voto y a estar en la asamblea eran los ciudadanos atenienses, es decir, solo hombres, solo atenienses, los que no habían nacido allí, o los que fueran, por ejemplo, esclavos, que había un montón de las guerras, esos no se comían nada, ¿eh? Por lo tanto, fijaos, era una democracia, pero solamente de unos poquitos. Aún así, bastante mejor que hubiera un rey como el faraón que hacía lo que le daba la gana, ¿no? Bien. En el siglo V, con este sistema, Atenas lo va a petar. Atenas se va a convertir en la maravilla del mundo antiguo. Ya lo veremos cuando veamos, como os dije antes, el arte y la filosofía. Bien, la otra gran polis es Esparta. Esparta es completamente distinto. Y por favor no os creáis todo lo que aparece en la película esta de los 300, porque en fin, pero alguna cosita sí vale para ver cómo eran los espartanos. Buscadla en el mapa, por favor, como habéis hecho con Atenas. Los espartanos eran unos bestias. Los espartanos vivían por y para la guerra.
Para un espartano, lo mejor que se podía hacer en la vida era morir en combate. De hecho, cuando se iban a la guerra, sus mujeres y sus hijos les decían: vuelve con tu escudo o sobre él. Con tu escudo quiere decir que no te lo habían quitado, que habías ganado. Y sobre él es que a los muertos los llevaban colocados en el escudo. Es decir, o ganas o no vuelvas vivo. Porque para ellos la rendición o la derrota era un deshonor. O sea, un espartano lo que quería hacer era no morirse en la cama de viejo, sino morirse un día peleando. Hay que ser bestia. Pero bueno, ¿cómo lo hacían los espartanos? Joder. Pues bueno, de momento, cuando nacía un niño que tuviera algún problema físico, alguna cosa, o que fuera débil o no sé qué, se lo cargaban. Así del tirón, no valía. Ellos decían descartarlo, se lo cargaban. En segundo lugar, los niños ya, cuando eran pequeños, los sacaban de sus madres, los quitaban a las madres y lo criaban en una especie de cuarteles entre soldados. Cada soldado adulto adoptaba, por decirlo de alguna manera, a un niño, a un joven, 8 años o así, y empezaba a darle caña y empezaban a entrenarlos. Entrenamientos como mandarlos al bosque ellos solos con una lanza y que se buscaran la vida, o coger a 10 o 12 niños y echarles comida en el suelo, pero comida solo para 4 o 5, y que se pelearan por la comida, de manera que solo los más fuertes iban sobreviviendo. Muchos niños espartanos morían con 9, con 10, con 11, con 12 años. Los espartanos decían: mira, si te has muerto es que no valías para ser espartano, es que eras débil. Con lo cual, ¿qué pasa? Que los espartanos que llegaban a adultos, pues eran unos bestias, ¿vale? Eran unos soldados temibles. Uy, ¿y quién trabajaba si eran todos soldados? Bueno, los espartanos eran los que eran soldados, pero en Esparta vivían también un montón de esclavos y un montón de otros pueblos, que ellos les llamaban ilotas, que eran los que se encargaban de cultivar, de no sé qué, es decir, de conseguir comida y de construir las casas y tal, mientras que los espartanos, pues todo el día ejercitándose con la lanza y con el escudo y con el casco. Bien, ¿y cómo funcionaban estos espartanos? Bueno, pues a la espartana. Su sistema no era democrático, desde luego. Su sistema se llamaba oligarquía. Oligo en griego quiere decir poco. Y arcos o arquía quiere decir también gobierno, como Gracia. Por lo tanto, oligarquía es cuando gobiernan unos pocos. Se le llama también aristocracia. Aristocracia quiere decir el gobierno de los mejores, porque aristoi en griego es lo mejor o los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? Según ellos, pues los espartanos. Bien, ¿en qué consistía esto? Bueno, había dos reyes, pero no eran reyes como los que va a haber después y estas cosas, ¿no? Estos reyes solo tenían el poder militar y religioso, y además tenían que ser de familias distintas, para que no hicieran cosas raras entre ellos y no se pusieran de acuerdo y robaran o cosas de estas, ¿no? Un rey militar y otro rey para la religión. Luego tenían una cosa que se llamaba la Jerusía. La Jerusía era el consejo de ancianos, y eran los ancianos, los viejos, de las familias más importantes de Esparta. Y los dos reyes, claro. ¿Qué hacía esta Jerusía? Esta Jerusía lo que hacía era que hacía las leyes. Las leyes las hacían los ancianos, fijaos, los espartanos ancianos. Y además nombraba y podía incluso juzgar a los reyes, cuidado. O sea que la Jerusía tenía un poder de la leche. Fijaos la palabra Jerusía. Jerusía, Jeros, en griego quiere decir anciano, quiere decir viejo. Jerusía es asamblea de los ancianos. Nosotros tenemos algunas palabras con eso mismo. Por ejemplo, geriatría o geriátrico. Fijaos, geriatría, Jerusía. Viene de lo mismo. Hablamos un montón de griego, aunque no lo sabemos. Bien, la Jerusía hacía las leyes y tal, pero luego alguien las tenía que poner en práctica. Bueno, pues estos eran 5 magistrados, 5 políticos, que se llamaban los éforos. Los 5 éforos, que eran realmente los que mandaban en todo lo que no fuera religión ni cosas militares, que esos eran los reyes. Bien, ¿y qué nos queda? Pues nos queda la asamblea. Los espartanos, como hombres libres que eran, tenían también una asamblea, igual que la que tenían los atenienses, pero no era igual, porque la asamblea, que se llamaba Apela, lo tenéis en el libro también, eran todos los espartanos mayor de 30 años, pero tenían muy poquitas funciones. Hacían muy poquitas leyes, casi todas las hacían el Consejo de Ancianos, la Jerusía, y sobre todo lo que hacían era elegir, eso sí era importante, al Consejo de Ancianos y alguna cosita más, como elegir también a los éforos, a los magistrados. Como veis, fijaos, son 2 ciudades, 2 polis, con una manera de ver la vida completamente distinta.
Los atenienses, que cuando hay que pelear se pelean, ¿eh? Y tienen un ejército. Los atenienses que se van a dedicar más al arte, a la filosofía, a la cultura, a la ciencia, y cuyo sistema es la democracia, que está bien, y los atenienses cuyos valores son la guerra, la sangre, la violencia, la muerte, y que su gobierno es la aristocracia o oligarquía, que es el gobierno de los mejores. Pues bien, esta clase termina hoy, termina aquí, y en breve os mandaré alguna tareilla. De momento, por favor, cuando lo veáis, escribid un pequeño comentario en YouTube o dadle un like y así yo sé que lo habéis visitado. Y luego me hacéis un comentario en cuanto os ponga en la plataforma Moodle. Espero que estéis todos muy bien y tengo muchísimas ganas de que nos volvamos a ver.